Buenos días. Ayer veíamos a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en una comparecencia en la que sorprendentemente mostraba cierto aire de alegría. Está bien el optimismo, pero yo creo que la alegría, todavía con la cifra de muertos ya pasadas y las que quedan por venir, y toda la incertidumbre que rodea esta enfermedad, es como mínimo una imprudencia. Pero bueno, hoy quería dejar un listado de preguntas, ya que en esas ruedas de prensa, en esas comparecencias, tanto del presidente del Gobierno como de los ministros o responsables pertinentes en cada caso, se limitan a 5 o 6 preguntas, pero bueno, a mí me gustaría hacer unas cuantas preguntas, dejar en el aire unas cuantas preguntas por si alguien las puede responder. La primera sería referida a eso. ¿Por qué ese tono alegre de Pedro Sánchez en un momento tan dramático como el que todavía seguimos viviendo, del que todavía nos quedan muchos meses y mucho tiempo por salir? ¿Es esto una suerte de populismo político? ¿Es una crisis humanitaria, una vez más, aprovechada para convertirlo en una oportunidad política? Porque de repente las portadas de los periódicos y la comunicación del Gobierno ha pasado a un nivel de información político, dejando a un lado la parte humanitaria de toda esta crisis, que es, recuerdo, a nivel global, a nivel mundial. Ya que el presidente del Gobierno utiliza ese tono paternalista con todos los autónomos, las pymes, todas las familias rotas que se quedan en el camino, que ya están en el camino, a un lado del camino en este desastre, ¿por qué no concreta respuestas para ellos? No en el momento inmediato, sino pensando en el futuro. ¿De qué le vale a un autónomo poder pedir un préstamo ahora si no va a tener trabajo para poder devolverlo? ¿Por qué se hizo oídos sordos a la OMS? Se lo han preguntado miles de veces, pero todavía no tengo una respuesta clara. ¿Qué pasó en los primeros días con el bloqueo del 112, del teléfono de atención, donde se respondía, entiendo que lo que se podía, pero se daban respuestas inexactas? Hablo en primera persona. No sé las veces que llamé. Las que conseguí, que fueron 2, que me cogieran el teléfono, me dijeron: no desconecte usted su teléfono porque le llamaremos. 9 días después me tuve que ir al hospital porque ya no aguantaba más. Y allí me quedé ingresado 11 días, 10 días creo. ¿Qué está pasando con los test y el acceso que tienen a ellos determinadas personas de cierto nivel? ¿Son test y son pruebas diagnósticas solo para privilegiados? ¿Qué está ocurriendo con la medicación? Se empezó con una medicación experimental debido a la sorpresa, entre comillas, digo entre comillas porque se podía haber prevenido con una mejor gestión de la información que se iba teniendo. Pero ¿qué está pasando con la medicación? ¿Por qué no se da luz verde por qué se está bloqueando el tocilizumab, que está demostrado que funciona, y funciona en aquellos mayores, sobre todo a los que se le está denegando la UCI? Esa es otra pregunta. ¿Por qué? Y lo puedo decir con conocimiento de causa directa. ¿Por qué se han negado UCIs, habiendo UCIs libres, a personas mayores de 70 años? ¿Por qué no hay un criterio único que nos indique cómo comportarnos de forma uniforme en toda España?
¿Por qué no sabemos que las famosas mascarillas son prácticamente inútiles si nadie te enseña no tanto a ponértelas, sino sobre todo cómo debes quitártela? Hasta ayer no hemos escuchado a un especialista, a un médico, sobre cuál es el proceso, cuál es la metodología para quitarse una mascarilla. ¿Por qué ha habido tantos fallos en las compras de mascarillas, de EPIs y de soluciones para encontrar un test adecuado que nos diga realmente cuál es los infectados reales, los negativos, los asintomáticos? Estamos ante el nacimiento de una nueva mafia, una suerte de traficantes de medicamentos y de artículos relacionados con la parafarmacia, que está imposibilitando que se pueda comprar lo necesario para atacar esta pandemia. Por eso siguen las farmacias desabastecidas, ¿verdad? Hay farmacéuticos a los que les da vergüenza vender lo que cuesta escasos céntimos por 8, 10, 12 euros. Porque no se busca una solución para que la muerte no se produzca en soledad. Seguro que las hay. ¿Por qué no se están haciendo autopsias? Una autopsia daría toda la información necesaria, según los expertos, para poder tener una respuesta médica y farmacéutica realmente efectiva. ¿Por qué no se establece de una vez un criterio único a la hora de contabilizar tanto casos de contagios como casos de fallecimientos? España, si tenemos en cuenta todos los casos no contabilizados de manera oficial, está a la cabeza en Europa en términos relativos, en cuanto a muertes por COVID-19. Y no se están contando los ancianos y los que mueren en su casa, a los que tienen que asistir cuerpos como el SUMA, acompañados por el SAMUR y los bomberos para hacer aperturas de puerta. Esos fallecimientos se tratan como COVID, pero no contabilizan como COVID. ¿Qué está pasando realmente en las residencias de ancianos? ¿Qué está pasando con la supuesta inmunidad de quienes hemos pasado la enfermedad? Salimos del hospital con una certeza que no es responsabilidad de una enfermera, ni de un auxiliar, ni de un médico o médica, el decirte, quizá de los médicos sí, decirte si eres inmune o no. Pero lo que te dicen es: váyase usted a casa y en 14 días usted será inmune. Todo indica que puede ser así. Vuelvo al caso personal. Las pruebas revelan que no es así. Soy inmune, pero la carga viral en mi organismo indica que todavía puedo contagiar a terceras personas y continuaría la cadena de contagios. Por lo tanto, ahora me recomiendan aíslese 3 semanas más. ¿Por qué los científicos han tenido tan poca relevancia y se les ha escuchado tan poco durante el antes y el durante de esta pandemia? ¿Por qué voces como la del doctor Cavadas en enero de este año fueron objeto de
casi hasta de burla y tachado de alarmistas, cuando estaba dando en la diana de algo que muchos no veíamos venir, pero quienes conocen y saben de este tema lo tenían muy claro. ¿Cómo reaccionan ante el miedo que se ha producido ante pandemias, ante enfermedades que están dejándose de atender por el miedo que el ciudadano tiene a la hora de acudir a un hospital, o bien por contagiarse, por la alarma de que los hospitales son un foco de contagio, por miedo a no tener ni sitio ni hueco por las 1000 prioridades que se han establecido ante el COVID, bien establecidas, pero no se deben olvidar al resto de pacientes. Saben que el esfuerzo de todas estas personas que están luchando contra esta enfermedad tendrá consecuencias. Se están preparando para ello. Están buscando soluciones psicológicas, de apoyo psicológico a niños, a enfermos, al personal sanitario, a las fuerzas de seguridad. Se está planificando de la misma manera que se habla con tanta alegría de fechas ante el desconfinamiento parcial, la salida de los niños, la vuelta a los colegios, la apertura de la economía, etc. Alguien está pensando que va a haber una gran demanda en el área de la salud mental. ¿Alguien se está dando cuenta del aprovechamiento que se está haciendo del mayor? De cómo se está utilizando el valor del mayor para restaurar imágenes, para apuntarse a un carro de solidaridad en el que hasta ahora no contaban, no figuraban. Y la última, obligatoria, ¿por qué esa falta de respeto a los muertos, a los fallecidos, a los que por 1000 razones ya no están aquí? El luto, aunque sea una formalidad, debe estar presente en cada uno de sus actos. De usted, presidente del gobierno, como de todos nosotros.